Muy buenas. Habla el doctor Marco Garnique, especialista en medicina reproductiva, y vamos a continuar el factor anátomo-funcional o tubárico endometrial, ¿de acuerdo? Eh, esta, obviamente en el curso, del curso eh, manejo práctico, estudio y manejo práctico de la pareja infértil, ¿ya? Eh, los puntos eran cuatro puntos. El punto factor masculino, por aquí mejor creo que, factor masculino, factor inmunoendocrino metabólico, factor reserva ovárica, y ahora estamos en un factor anátomo-funcional o factor tubárico endometrial, ¿de acuerdo? Porque son las cosas que, los puntos de la anatomía que comprometen grandemente para decidir el embarazo o para que la mujer embarace o no. Ya vamos a verlo por qué. Bien, entonces ya nos encajamos en esta parte de la charla, faltaría esta y una más. Bien, el factor tubario endometrial es importante, obviamente, porque les explicamos a las pacientes que las trompas deberían estar permeables si se desea embarazar, ¿no? Y eso pasa porque los espermatozoides, me siguen aquí con la flechita, los espermatozoides, digamos, quedan aquí en la vagina y luego van subiendo, capacitándose a nivel del cervix, van recorriendo todo el cuerpo uterino y llegan a la trompa, por aquí vamos a ir por acá, y luego en la trompa, si está permeable, los espermatozoides están ahí al nivel de la ámpula, expectativos de que la mujer ovocite. Recordemos que los espermatozoides pueden tener un tiempo de vida media de 3 a 5 días dentro de la cavidad uterina. Por lo tanto, cuando la mujer tiene relaciones sexuales o las parejas tienen relaciones sexuales el día de la ovulación, digamos, logran embarazo en una tercera parte nada más. Las otras dos terceras partes se logra cuando la mujer tiene relaciones días previos a la regla. ¿Por qué? Porque el óvulo solamente vive 12 a 24 horas versus el espermatozoide que vive entre 3 a 5 días. Por lo tanto, es importante tener relaciones sexuales idealmente antes de que la mujer ovocite, ¿no? Bien, porque toma su tiempo de los espermatozoides en recorrer el útero, puesto que los espermatozoides miden en tanto entre cabeza, cuello y cola 30 micras aproximadamente, nada más. Entonces, obviamente el avance no es tan sencillo, y la capacitación espermática también toma algunas horas, algunos minutos y algunas horas, ¿no? Entonces, los espermatozoides avanzan por aquí y están ahí pendientes. Cuanto más espermatozoides existan, es decir, cuanto más eyaculaciones existan en el transcurso de estos días, mejor mejor probabilidad habrá para fertilizar esos ovocitos que, síganme la flecha, que la mujer ovocita y captura obviamente la trompa al ovocito, ¿no? Entonces el folículo eclosiona y el ovocito sale y la trompa captura. Por lo tanto, la trompa es activa, tiene movilidad, tiene digamos, un tejido músculos seroso que permite, obviamente, tener actividad a nivel peritoneal para capturar justamente al ovocito, ¿no? Bien, y si las trompas obviamente están permeables, hay esa opción de poder fertilizar. Luego el embrión avanzará por el transcurso de la trompa y se implantará a nivel del endometrio, ¿no? Aquí le explicamos a la paciente que las trompas pueden estar obstruidas por moco, por detritus, producto de infecciones, ¿no? De infecciones de EPIs, enfermedades pélvicas inflamatorias, que pueden estar obstruidas por inflamaciones, por implantes endometriósicos a nivel intraluminal, y se generan a veces pues, los hidrosalpings, ya sea por enfermedad pélvica inflamatoria o por endometriosis, ¿no? Es más, muchos embarados ectópicos, cuando uno opera por la paroscopía, nota que hay focos endometriósicos más que EPI, realmente. Entonces es algo que he visto con mucha frecuencia, ¿no? Entonces le explicamos a la paciente solamente que las trompas son importantes, pues que deben estar permeables, ¿no? Y el endometrio, porque el endometrio es donde se va a implantar el embrión, ¿no? Y por lo tanto, si es que existen miomas submucosos o pólipos endometriales, ¿no? Hiperplasias endometriales, pues pueden generar una ecología endometrial, ¿no? Una concentración de bacterias no adecuadas, una expresión génica no adecuada para que el embrión se implante, ¿no? Por lo tanto, es importante de la anatomía en general cuidar el endometrio y las trompas. Sí se requieren hacer tratamientos de baja complejidad, que ya hemos explicado en las charlas anteriores, que para baja complejidad se requieren pues que haya una buena edad y una buena reserva ovárica, una buena cantidad de folículos, ¿no?
Si la mujer tiene pocos folículos y tiene pasado los 36 años, pues obviamente ya la probabilidad de embarazo con inseminación intrauterina son bajas, más aún si la mujer viene tratando de embarazarse pues más de 3 o 4 o 5 años, ¿no? Bien, veamos un poquito más de esto. He puesto así, digamos, con esta figura como para que no se olviden, dos puntos. Que el factor endometrial es un factor que se requiere ya sea en mujeres jóvenes o en mujeres mayores que quieran embarazarse. Y dicho sea de paso, el útero sirve para embarazarse. Así la mujer tenga pues 60, 70 años. Es más, la mujer de más edad que ha embarazado es una rusa de 80 años y luego le sigue en edad una hindú de 72 años, ¿no? Por lo tanto, hay úteros que se sacan de mujeres de 60 años para trasplantarlos en mujeres más jóvenes que han nacido sin útero o que por una emergencia médico-quirúrgica tuvieron que retirarle el útero, ¿no? Que es lo que llamamos trasplante uterino, ¿no? Entonces, esos úteros sirven. Y el endometrio, si está bien, pues no habría problema para embarazar a cualquier edad con las diferentes técnicas de reproducción asistida o de forma espontánea. Eso va a estar en relación a la edad de la paciente y lo que hemos mencionado, ¿no? Por lo tanto, el factor endometrial es como un factor universal para tener hijitos, ¿no? Entonces, si yo quiero que la paciente se embarace tomando pastillas y tenga relaciones sexuales o haciendo una inseminación intrauterina en mujeres muy jóvenes, pues tendré que ver el endometrio que esté bien para que se pueda implantar ese embrión. Y si la mujer va a hacer una fertilización in vitro porque ya tiene 40 o 44 años, pues tendré que ver que el endometrio esté bien para que la mujer embarace. ¿De acuerdo? En cambio, el factor tuvárico solo sirve en mujeres que tienen buenas condiciones para digamos, para embarazos espontáneos o para darle pastillas y que tenga relaciones sexuales o para hacer inseminaciones intrauterinas, ¿no? Entonces, se requiere de que la mujer tenga buena edad, menor de 36 años. Se requiere que la mujer tenga buena cantidad de óvulos, más de 8, 8 o más, ¿no? No 8, 14, 20, ahí obviamente, y cuando obviamente el factor masculino, pues, de, como dicen, la talla para inseminación por lo menos, ¿no? Es decir, que tenga una concentración de por lo menos 5 millones por mililitro para hacer inseminaciones y si tiene pues 20 millones, 30 millones, mejor todavía. Ya hemos hablado sobre los parámetros seminales normales en relación a movilidad, vitalidad, morfología y movilidad, ¿de acuerdo? Entonces ya hemos hablado sobre ello. Bien, veamos cómo evaluamos este factor endometrial. De hecho, se puede evaluar de varias formas, ¿no? Se puede evaluar desde el punto de vista ecográfico, mediante ecografía 2D, con histerosonografía, ecografía 3D, se puede evaluar mediante histeroscopía, etcétera, ¿no? Veamos aquí. Esto es algo que siempre les pongo cuando hagamos este tipo de charlas, que es que, digamos, ¿cuánto creen? O por la pregunta sería como que, ¿qué porcentaje de la implantación de un 100% cree usted que cumple el endometrio, ¿no? Es decir, si el endometrio cumple un gran rol para que se implante el embrión o no, sería la pregunta, ¿no? Y la respuesta es, de un 100% de implantación, el 75% es por facultad del embrión y un 25% por facultad del endometrio. Es decir, que el embrión define incluso en endometrios no muy buenos, incluso en sitios donde no hay endometrios, implantarse cuando el embrión es muy bueno, ¿no? Cuando el embrión es muy bueno, en mujeres de 20 años, 22 años, 24 años. En esas mujeres tienes que a veces el embrión se implantó en la mucosa, en la mucosa de la trompa uterina, ¿no? O en la mucosa endosalpingia, como llamamos nosotros, ¿no? Entonces, el embrión se implanta donde no hay endometrio. En la trompa no hay endometrio. Hay mucosa endometrial, perdón, hay mucosa de la trompa, endosalpingia, pero no es endometrio, ¿no? También se puede implantar en la túnica albuginea, ¿no? Un epitelio duro que reviste el ovario, pero ahí se implanta. También se puede implantar en el omenio intestinal, ¿no? Ahí no hay endometrio, es grasa intestinal, ahí se implanta. O se implanta en el cervix, incluso se implanta en el miometrio. Han habido casos en los cuales intentando transferir un embrión han hecho una falsa vía y se han ido hasta el miometrio y se ha implantado el embrión en el miometrio. Entonces, el embrión, si es muy bueno, puede implantarse muchas veces en sitios que son, digamos, que no tienen las condiciones pues, que hablamos o manejamos en relación endometrio, ¿no? Pero cuando ya tenemos un embrión cromosómicamente normal, pues obviamente no lo vamos a dejar en la trompa, tenemos que dejarlo en el endometrio. E incluso en el mismo en el endometrio en el que aparentemente se encuentra bien, pues no termina no implantando porque más cuerpo problemas del embrión que del endometrio, ¿no? Sin embargo, pues obviamente el endometrio es importante que, pues, que no esté pegado, que no esté siniqueado, que no hayan pólipos, que no hayan miomas, para tratar de tener
la mayor probabilidad de embarazo de ese embrión cromosómicamente normal que llegue o que pongamos haciendo una transferencia, digamos, una transferencia embrionaria. Bien, hay incluso ya como un factor endometrial como tal, ¿no? Hay un texto del año 2019, si mal no me equivoco, muy bueno, tremendo libro, sobre todo lo que es endometrio, ¿no? Hay mucho de lo que hemos hablado sobre obesidad y endometrio, ecología endometrial, ¿no? Sobre lo que hemos mencionado sobre endometrio, pues está en este libro espectacular, que es muy bueno, del doctor Carlos Simón, ¿no? Eh, Bien, ¿cómo evaluamos digamos, el endometrio? Pues hacemos una ecografía 2D, en la cual, por ejemplo, evaluamos que hay un folículo, digamos, dominante en el día 9, día 10, y vemos ese endometrio, ¿no? Trilaminar ya, y vamos de lado a lado, igualito, evaluamos el útero, digamos, en corte sagital, y luego vamos para sagital izquierdo y para sagital derecho, y así estamos evaluando el endometrio, ¿no? Incluso, no solamente evaluamos el endometrio, que en este caso está trilaminar, y vemos que no hayan pólipos, ni miomas submucosos o miomas de tipo 3 grande que alteren la línea endometrial, sino que imagínate cómo esos estrógenos, producto de ese folículo que está aquí, ¿no? Entonces hay un folículo que probablemente mide 16 milímetros, 17 milímetros, está generando estrógenos en tal magnitud que me está generando un buen endometrio y me está generando también una buena mucosidad endocervical, ¿no? Entonces el moco se hace filante, incluso el cervix se entreabre, ¿no? Es alucinante cómo una estructura tan dura como el cervix puede entreabrirse y generando un moco completamente fino, generando las condiciones biológicas para, obviamente, los espermatozoides puedan pasar más fácilmente y digamos, llegar a la trompa para poder fertilizar ese ovocito que está por eclosionar, ¿no? Ese folículo que está por reventar, ¿no? Bien, entonces así evaluamos al útero. Una ecografía 2D es una buena opción. Si hay ecografía 3D, bueno, uno puede hacer cortes coronales, se evalúa un poco mejor incluso todavía, ¿no? Avancemos. Eh, Cuando evaluamos el endometrio, tratamos de evaluar no solamente el endometrio, sino tratamos de hacer una correlación entre endometrio y ovario. ¿Cómo va esa correlación, ¿no? Entonces, en una ecografía pues, basal encontramos folículos antrales, ninguno es dominante, son folículos que miden 7 milímetros, 8 milímetros, 6 milímetros, y evaluamos que el endometrio esté fino, que esté delgado, ¿no? Si obviamente está un poco más grueso, es decir, si está con 7 milímetros, 8 milímetros, y la mujer ya no está consangrado, a lo mejor hay un pólipo endometrial o hay una hiperplasia endometrial y hay que hacer un examen adicional como una histerosonografía, por ejemplo, ¿no? Y aquí vemos un endometrio de una mujer que tiene un folículo periovulatorio de 17 milímetros, 18 milímetros o 20 milímetros y encontramos un endometrio bien trilaminar, ¿no? Y ahí podemos hacer barrido para poder evaluar que el endometrio esté bueno digamos, en cualquier mujer que quiere que desee embarazarse, ¿no? Y luego cuando ya el endometrio está hiperecogénico, es decir, el endometrio está secretor, ya vemos seguramente que el ovario, pues, hay un cuerpo lúteo con poco el líquido en cavidad, asociado pues a la ovocitación que ha habido, ¿verdad? Bien, estos son los exámenes. La histerosonografía es una evaluación también del endometrio un poco más fino. Ayuda porque en la histerosonografía no solamente te evalúa la cavidad si está vacua o no. La doctora Fiorella Quispe Jeroma me ayuda con la histerosonografía de todas las pacientes que hacemos tratamiento de reproducción aquí y digamos, las describe de esta forma, ¿no? Que es como ya se debe describir una evaluación hecha para este tipo de tratamientos, ¿no? Por ejemplo, cavidad vacua, la distensión de la cavidad, el volumen de la cavidad, ¿no? La cervicometría, cuántos milímetros tiene el cervix, tiene 44 milímetros, 50 milímetros, 55 milímetros, y eso permite o ayuda a, a saber cuántos milímetros yo tengo que pasar cuando haga la transferencia embrionaria de catéter para pensar que recién voy a estar en istmo, ¿no? Y luego hay otros que son difíciles de evaluar, de verse por ecografía transabdominal, ¿no? Por lo tanto, ayuda mucho eso. También, digamos, nos ayuda a evaluar si cuando pasó el catéter fue con dificultad o sin dificultad, ¿no? Porque si ya pasa una sonda de alimentación o una sonda Foley o una sonda Goldstein para hacer una histerosonografía, pues obviamente mi catéter de transferencia va a pasar con mucho más facilidad, ¿no? Evalúa la reserva ovárica, ¿no? Evalúa el ángulo cérvico-uterino, importante para poder saber si es un ángulo muy agudo y va a tener dificultad para hacer la transferencia embrionaria, mejor le hago una dilatación previa a la paciente, hasta eso vemos, ¿no? Bien, avancemos.
Esta es otra paciente en la que tiene una histerosonografía con distensión limitada por un síndrome de Asherman, una esteriocometría de 44 milímetros. Mira, una buena cantidad de folículos, 15 folículos, y aquí están los ovarios, y se nota, ¿no? Dicho sea paso, aquí vean, repasemos las fotos de la ecografía 2D, en la cual en una ecografía sencilla, sin líquido incluso, hace la primera evaluación para evaluar el ángulo, para evaluar el cervix, el ángulo cérvico-uterino, ¿no? Y aquí mismo ya nota que hay un pinzamiento en el endometrio, ¿no? Una falta de continuidad del endometrio, ¿no? Está como pinzado, ella ya sospecha de esto y de hecho ha puesto la foto. Evalúa luego los folículos centrales, ¿no? En el ovario derecho, ahí vemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 folículos y pone la foto como tal, ¿no? Y luego hace la histerosonografía, es decir, pase líquido, ¿no? Acá está digamos, el catéter, ¿no? El globito del catéter, y pase líquido y nota cómo el líquido no llena de forma adecuada, ¿no? Veamos aquí un poquito la imagen, ¿no? El líquido lo ha pasado, está pasando, acá está la sondita, ¿no? Y no llena el líquido, no llena, no distiende la cavidad como debería extender, no tiene una distinción limitada, ¿no? Por esta sinequia, y está haciendo ahí los cortes de lado a lado para poder saber dónde está en la parte central, medial, paramedial derecha, paramedial izquierda, etcétera, ¿no? Y ya lo describe ya, ¿no? Hay una adherencia firme a nivel medio lateral derecho entre el tercio superior y tercio medio. Todo esto para tratar de que cuando vayamos con la histeroscopía, pues solamente nos sepamos, tengamos una buena idea de dónde está más o menos la adherencia como para poder operarla de forma adecuada a la paciente. ¿De acuerdo? Bien. Ok, una más. Entonces, el factor tubárico nuevamente va a ser evaluado en relación al grupo etario de la mujer, ¿no? Si la mujer está pues con 38, 39, 40 años, pues obviamente en ellas no evalúa el factor tubárico porque lo más probable es que si está bien, igual no embarace porque la calidad de los óvulos ya no es tan buena. Así que nos quedamos con este grupo de pacientes en las cuales la tasa de embarazo va a ser muy buena y va a tener muy buena probabilidad de embarazo, ¿no? Entonces, evaluación de la permeabilidad tubárica mediante histerosalpingografía. Se puede hacer también mediante bueno, idealmente, obviamente el gol estándar es mediante laparoscopía con cromotubación, ¿no? Es decir, uno pone el laparoscopio y pone por abajo una cánula de Cohen con una sustancia como azul de metileno y luego pasa eso y si uno ve que las trompas se permeabilizan y pasa el líquido, pues obviamente es la prueba más, digamos, más sensible y más específica para decir si es que hay o no obstrucción tubárica, ¿no? La histerosalpingografía tiene una sensibilidad y especificidad en promedio de un 75 a 85, 90%, eh, pero lo ideal es realizarla pues en mujeres que tengan buena edad, ¿no? Es decir, por debajo de 36 años, que tengan buena reserva ovárica, más de 7 folículos y que tengan un buen semen o semen mínimamente alterado, pensando que en este grupo de pacientes pues, va a tener una tasa de embarazo de entre un 15 a 20% por inseminación intrauterina, ¿no? Y hacer 3 inseminaciones intrauterinas porque la cuarta, pues la probabilidad de embarazo ya cae debajo del 5%, por lo tanto no hacer tantas inseminaciones intrauterinas. Si la mujer no se embaraza con la primera, segunda, tercera inseminación intrauterina, pues se pasa a alta complejidad, como veremos más adelante, ¿no? Las placas aquí están, ¿no? Estas son las placas, uno tiene que tratar de ver las placas, ver las trompas, ver el útero, como si en el útero puede que a veces encontremos unas, digamos, falta de relleno del contraste, ¿no? Cuando encontramos un mioma submucoso o pólipos, pero que estén digamos, en el contorno, ¿no? Porque si están en la parte antero-posterior, a veces no se pueden identificar, pero si están en los contornos, ahí sí uno puede identificar también. Se puede identificar si es que hay a veces adherencias, ¿no? Como síndrome de Asherman, está todo pegado aquí, no se llenaría aquí, ¿no? En este caso se llena bien el útero, aparentemente no hay nada, y se ve la trompa del lado derecho con líquido que cae en el constante, y se ve la trompa del lado izquierdo con líquido que cae hacia el peritoneo, ¿no? Se ven las trompas normales. Es importante evaluar uno, porque muchas veces te ponen hidrosalpix y uno ve que la trompa está un poco dilatada, pero luego pasa el líquido y entonces esa dilatación no corresponde a un hidrosalpis, ¿no? Un hidrosalpis tiene que uno después ir a hacer ecografía y ver que está el líquido ahí estancado, si no, en general no lo consideramos. Aquí nuevamente otra foto, trompa derecha, se evalúa, ¿no? Toda y se ve el líquido que discurre y la trompa izquierda ya no se evalúa tanto, pero se nota el líquido que ha pasado hacia la parte del hipogastrio izquierdo en este caso, ¿no? Bien, entonces ahí terminamos con la parte de
del tema de evaluación en átomo funcional o factor tubo o tubario endometrial, ¿de acuerdo? Hasta aquí hemos evaluado en todo caso los 4 factores, ¿no? Factor masculino, factor inmunoendocrino metabólico, el factor reserva ovárica y el factor anátomo funcional o tubario endometrial, ¿de acuerdo? Bien, solo quedaría una charla digamos, por evaluar, que es la charla relacionada a, digamos, cómo elegir el tratamiento de reproducción asistida. Gracias por su atención.